Buenos días, soy Antonio Sanfuentes, criminólogo de la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, vicepresidente de Andacrin y doctorando de la Universidad de Málaga. Y hoy he venido a hablar sobre la heterotopía pandémica, es decir, la criminalización espacial, biopolítica y cómo influye en el pensamiento criminológico. He decidido comenzar con tres imágenes que creo que son bastante representativas de la pandemia en España. Una de ellas es una señora con mascarilla, otra es un metro, que podría ser de cualquier ciudad del mundo, hacinado, y otra es una fiesta bastante con muchísima gente joven o un botellón. En primer lugar, me gustaría comenzar haciendo referencia a cuando la ficción se convierte en realidad, cuando lo posible irrumpe sobre lo imposible, cuando un riesgo aparentemente improbable como era una pandemia se convirtió en un riesgo real, cuando la sociedad del riesgo se empezó a enfrentar de verdad a un riesgo. Por eso he utilizado esta frase de Manuel Cruz de su último libro, El virus del miedo, en el que dice que el COVID-19 ha asestado un tiro de gracia a la ciencia ficción y además ha sido una muerte muy particular, porque la ciencia ficción ha muerto de éxito. Todo lo improbable de repente se convirtió en realidad y todo el mundo estaba haciendo su vida cotidiana y al día siguiente estaba encerrada en su casa. Todo el mundo vio cómo sus derechos se limitaban en orden a salvaguardar el orden social y también protegernos y proteger nuestra salud y también a las personas más afectadas por esta pandemia. Sin duda, conforme el conocimiento fue mayor y también se crearon nuevas medidas y se empezó a fabricar la vacuna, todas estas medidas que limitaban nuestros derechos se fueron flexibilizando, ¿no? Pero es verdad que este momento ha supuesto el despliegue de una tecnología de poder saber que debe de ser analizada con bastante cautela. Y una de estas tecnologías, o uno de los elementos que conforman esta tecnología propia de la pandemia, es la heterotopía. Una heterotopía es la coexistencia de lugares aparentemente justapuestos que abren una brecha. Son dos espacios que coexisten en un mismo lugar, pero que son incompatibles, aparentemente incompatibles. El miedo al contagio, completamente legítimo, dio lugar a la creación de un escenario que requería de la criminalización de ciertas conductas que a priori eran calificadas como inapropiadas en otros contextos o que incluso en ningún momento hubieran generado ningún tipo de controversia si no estuviesen enmarcadas en una pandemia. Esto es lo que se denomina devenir crimen y el devenir crimen en un contexto pandémico ha sido bastante marcado por un carácter espacial. ¿Por qué el carácter espacial? Porque el COVID, la pandemia, es invisible y la necesidad era crear un modelo ostensible, un modelo que fuera viable y era la demarcación de espacios de seguridad y de espacios de inseguridad, que podrían traducirse como espacios de ocio o de juventud. Que estos espacios han sido aquellos calificados a priori como los principales lugares de contagio y como los principales responsables de todas las crisis y oleadas que se han vivido durante la pandemia. Así pues, observamos cómo se crea una heterotopía que conforma un espacio de seguridad como puede ser el propio hogar y un espacio de inseguridad como es un botellón. Pero surgen otras preguntas. ¿Por qué no se incluyen otros escenarios de riesgo de contagio? ¿Por qué se centran en el perfil joven? El objetivo es la creación de una biopolítica. La biopolítica es una estrategia que trata de controlar el cuerpo o la vida de las personas. Para ello se requiere de un chivo expiatorio y un modelo de representación que lo conforme. En este caso, la juventud y el botellón. Se crea como modelo de irresponsabilidad criminalizable y todo lo que se excluye es lo aceptable, lo permitido, conformándose una biopolítica pandémica, una biopolítica que trata de controlar la vida de las personas y sus movimientos, su realidad. Y todo ello sustentado por un miedo que justifica la ausencia del recelo del poder sancionatorio estatal y una heterotopía que modela esa biopolítica, lo que da lugar a un escenario bastante complejo, que parece estar justificado en el mantenimiento
del modelo productivo o de aquellos cuerpos que se encargan de la producción. Es decir, ¿por qué se han criminalizado solamente a los jóvenes y los espacios de ocio propios de los mismos, como pueden ser las fiestas privadas o los botellones? Porque no producen, no tienen sentido dentro del punto de vista del capitalismo. Sin embargo, no se han criminalizado los metros, no se han criminalizado los espacios de trabajo, ni tampoco se han criminalizado otros lugares que se caracterizan por relacionamiento de las personas, porque sí encajan dentro del modelo productivo. Es decir, en este caso, el devenir crimen lo que viene es a sustentar una biopolítica que mantenga separadas a los irresponsables y los responsables, los espacios de seguridad y los espacios de inseguridad. Todo ello basándonos en el espacio como único elemento viable, ostensible, para generar esa separación o esa heterotopía que nos permite identificar lo criminalizable de lo no criminalizable, pese a que ambos escenarios son iguales de probables en cuanto a riesgo de contagio. Donde ya planteo el análisis criminológico. ¿Cómo influye esto en la criminología? Sin duda, el contexto pandémico, la tecnología de la heterotopía y el despliegue de un modelo biopolítico nos sirve como criminólogos para identificar cómo el devenir crimen puede utilizarse para perseguir objetivos que van más allá de la protección de los individuos. También, sin duda, influye en el pensamiento criminológico porque supone la introducción de nuevos conceptos, lo que sin duda influye en el análisis. Y la heterotopía como concepto de Foucault creo que es bastante interesante en el estudio del miedo, en el estudio de la distribución espacial de la delincuencia, o por ejemplo, en el estudio de los mal llamados barrios marginales. ¿Qué debería hacer la criminología? También esto pone sobre la mesa el papel de la criminología como protectora de posibles abusos, de configuraciones político-criminales que sean securitarias o simbólicas y que realmente pretendan hacernos creer que estamos seguros y que no. Sobre todo que se utilice la política criminal y que se empiecen a establecer medidas para devenir crimen aquellas conductas que son inapropiadas, que pueden ser debatibles o sometidas a controversia como sociedad, pero nunca calificándolas como crímenes debido a la vulneración de derechos fundamentales que ello puede suponer. Si efectivamente los espacios de ocio o las fiestas privadas se convierten o se devienen en crimen, ello permitirá a la policía, por ejemplo, entrar en un domicilio, puesto que se está produciendo un crimen en el interior. Y yo realmente dudo que una fiesta sea un crimen, pese a que sea en un contexto pandémico. No obstante, este contexto pandémico nos permite observar esas tecnologías de poder saber que se despliegan. Y creo que ahí es lo interesante desde el punto de vista criminológico. Muchísimas gracias por escucharme, pero he sido bastante breve, espero no haberme dejado nada en el tintero, es imposible debido a la complejidad del contexto, del tema y de todo. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier idea, cualquier debate, pues estoy encantado de recibirlo. Y muchísimas gracias.